Esta historia inicia en el año 1907 y está protagonizada por los argentinazos Jorge Newbery, Gustavo Marambio y un gran elenco. En este capítulo repasaremos la historia de la aviación argentina que en su época de oro contó con grandes proezas y supo tener los aviones más modernos del mundo. Si querés saber más, acompáñame en este viaje. La historia de la aviación argentina bien podría tener varios acontecimientos anteriores a la invención del avión. Tal es el caso del ingeniero polaco incorporado al ejército argentino con el grado de capitán, que se constituyó así en el primer militar argentino y latinoamericano en elevarse en globo en el contexto de la guerra de la Triple Alianza el 6 de julio de 1866. Pero iniciemos a partir de la sorprendente máquina que inventaron los hermanos Wright en 1903. Mira ese cacharro de ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ignorante! Es el avión de los hermanos Wright. Esta hacía realidad el sueño de volar que siempre tuvo el hombre. A partir de 1914, la Gran Guerra aceleraría su desarrollo y empezaría a brindar grandes aportes al transporte y a las comunicaciones. Volviendo a la Argentina, a fines de 1907 regresó al país el joven diplomático y deportista Aarón de Anchorena y trae consigo un globo esférico de 1200 metros cúbicos adquirido en Francia y al que bautizó con el más criollo de nuestros vientos. Una vez instalado y armado, invitó a su amigo el ingeniero Jorge Newbery, un joven deportista, ex alumno de Thomas Alva Edison, pionero en el terreno de la energía eléctrica y ganador de varios premios deportivos, a participar en la primera ascensión del esférico en la Navidad de ese año. Es así como el 25 de diciembre de 1907 el Pampero salió desde la Sociedad Esportiva Argentina, que es lo que hoy conocemos como el campo de polo, y cruzó los cielos descendiendo en las orillas del Río de la Plata en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en Conchillas. Llegados los aviones era imprescindible contar con un aeródromo, y es así como el 23 de marzo de 1910 nacía el aeródromo de Villa Lugano con 2 kilómetros de pista de tierra, 8 hangares y 200 metros de tribuna. Por ello se podría decir que fue la cuna de la aviación argentina. Desde allí, el 30 de marzo de ese año, el aviador Émile Aubrun realizó el primer vuelo nocturno en el mundo en el contexto de la primera reunión de aviación en Buenos Aires, donde además este piloto francés ganó los primeros premios de velocidad, despegue, altitud y tiempo de vuelo en el campo. Desde entonces comenzó un período de grandes hazañas de la aviación argentina, aunque con algunos momentos oscuros como la muerte del subteniente Manuel Félix Origone, quien sería el primer mártir entre los oficiales de la Escuela de Aviación Militar al perecer en un accidente aéreo. Al principio la meta fue el Río de la Plata. Cataño ya lo había cruzado en 1910, pero solo de ida, ya que regresó en barco. Fue Jorge Newbery quien el 24 de noviembre de 1912 lo cruzó en un Blériot 11 en un viaje de ida y vuelta al Palomar en el mismo día. Pero su hazaña fue superada unos pocos días después por el conscripto Pablo Teodoro Fels en un avión idéntico al de Newbery en la madrugada del 1 de diciembre de 1912 con rumbo a Montevideo, donde llegó 2 horas después batiendo el récord mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels fue felicitado, homenajeado y también sancionado por el ejército por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras cumplir su arresto, fue ascendido a cabo. Jorge Newbery, entretanto, seguía su intensa labor batiendo récords y sumando experiencia de vuelo con intenciones de realizar su gran sueño, el cruce aéreo de la cordillera de los Andes. En estos preparativos batió el récord mundial de altura al elevarse 6.225 metros sobre el aeródromo del Palomar. Luego de ello partió hacia Mendoza a fines de febrero de 1914, a fin de recorrer la cordillera en tren y tomar notas meteorológicas de alturas y paso.
Pero el día 1 de marzo, en una exhibición, tras realizar unas maniobras arriesgadas, el avión no respondió a sus mandos y se precipitó a tierra. Así Jorge Newbery moriría instantes después. Una de las pocas consecuencias positivas de la Primera Guerra Mundial fue la presentación en sociedad del avión. Concluida la contienda en 1918, los países que habían participado enviaron al resto del mundo sus misiones comerciales con una doble finalidad: difundir las virtudes de los aviones en los raídes y demostraciones aéreas y explorar la posibilidad de generar nuevos negocios para emplear a pilotos y mecánicos desocupados. Tras el conflicto arribaron a la Argentina varias misiones comerciales, entre ellas una italiana y una francesa, pero la más exitosa fue la británica, encabezada por el mayor Shirley Kemsley. Asociado con la empresa fabricante de aviones Aircraft Manufacturing Company, este emprendedor realizó varios vuelos de demostración y fundó la River Plate Aviation Company en 1919, con la que voló por primera vez de Buenos Aires a Montevideo, a Córdoba y a Bariloche. 2 años después de su fundación, la River Plate Aviation Co. estaba en una situación económica crítica. Se planteó entonces la fusión con la francesa Compañía Argentina de Aviación. En esa unión nació en mayo de 1921 la Compañía Rioplatense de Aviación, que finalmente también cerraría sus puertas en 1924. En 1919, el gobierno francés donó a la Argentina 3 aviones y designó a los pilotos Sani, Parodi y Matienzo para que intentaran el cruce de la cordillera en escuadrilla. El 28 de mayo realizaron el intento, pero una falla al despegar obligó a Parodi a desistir. Más adelante lo hizo Sani, enfrentando un fuerte viento. Matienzo no advirtió el regreso de su compañero y siguió solo. No se supo de él hasta el 19 de noviembre de ese año, en que sus restos fueron encontrados en las cercanías de las cuevas. Se había visto obligado a aterrizar e intentó regresar hasta la población, pero el frío y el sueño lo vencieron y se durmió para siempre sentado en una roca a tan solo unos pocos kilómetros del refugio. En el año 1926, otro raid dio al país renombre internacional. El aviador Eduardo Olivero, as de la aviación italiana de la Primera Guerra y experimentado piloto, acompañado del joven Bernardo Dugan y del mecánico italiano Ernesto Campanelli, logró cubrir el trayecto Nueva York-Buenos Aires en un hidroavión. Luego de varios inconvenientes que llegaron a poner en peligro sus vidas, llegaron a Buenos Aires el 13 de agosto cubriendo una ruta total de 14.856 kilómetros. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? Desde 1916 existía un taller en la escuela que no solo reparaba, sino que llegó a construir varias máquinas, pero hasta entonces la fabricación no estaba regulada. Es por ello que en un decreto del Poder Ejecutivo se creó la fábrica y se encargó la dirección de la misma a los ingenieros Domingo Salvá y Francisco de Arteaga el 10 de octubre de 1927. Con la nueva reglamentación de aeronavegación sobre el territorio argentino, se prohibía que las empresas extranjeras atravesaran el espacio aéreo brindando servicios de cabotaje. La respuesta francesa fue crear una subsidiaria local llamada Aeroposta Argentina. En esta nueva empresa comenzaron a volar pioneros de la talla de Antón de Saint-Exupéry, Pedro Ficarelli, Próspero Palazzo, entre otros, y también se establecieron las primeras rutas regulares de Buenos Aires a Asunción, con escala en Corrientes, a Santiago de Chile con una parada en Mendoza y a Comodoro Rivadavia con un stop en Bahía Blanca. Antón de Saint-Exupéry, autor del Principito, vivió en Concordia y fue nombrado director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de la Aeropostale, donde tuvo la misión de organizar la Red de América. En 1929 comenzó la Gran Depresión, crisis financiera mundial de grandes proporciones. Se sucedieron varios acontecimientos y el gobierno francés le negó a Aeropostale un crédito ya acordado. En 1930 fue derrocado Irigoyen y finalmente en junio de 1931, ya sin fondos, Aeroposta Argentina suspendió sus operaciones. Así, un decreto de septiembre de 1931 colocó a Aeroposta bajo control gubernamental y un contrato con la Dirección General de Correos y Telégrafos para transportar correo entre Bahía Blanca y Río Gallegos la puso nuevamente en órbita.
En el año 1936, Maureen Dunlop falsificó su certificado de nacimiento para poder recibir clases de vuelo a los 16 años en el Aeroclub argentino. Era argentina, pero hija de ingleses, así que no dudó en enrolarse en la Royal Air Force para participar de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi de Hitler. En los días de la guerra que involucró a un centenar de millones de personas, tan solo eran 164 las mujeres que prestaron servicio para Inglaterra, entre las que destaca Maureen, que piloteó 38 tipos de aeronaves. Su gran aporte a la guerra no estuvo en el campo de combate, sino en probar y trasladar aviones desde las fábricas hasta las bases de combate. En la misma época, Carola Lorenzini se convirtió en la primera mujer que obtuvo el título de instructor de vuelo en América del Sur. En el año 1933 inició el curso de instructor en el Aeroclub de Morón, lo que acabó con todos sus ahorros, además de tener que vender su bicicleta y un diccionario enciclopédico para costear los gastos. Finalmente recibió el carné de piloto de aviación civil internacional número 436. Entre sus logros se encuentra el alcanzar los 5.381 metros de altura el 31 de marzo de 1935. Hoy, una biblioteca de Morón lleva su nombre. Carola quiso ser la primera mujer en cruzar sola el Río de la Plata con su avión, consiguiéndolo el 13 de noviembre en su avión Fleet 51 que, entre otras cosas, no tenía brújula. Así, muchas mujeres argentinas han marcado importantes hitos en la historia de la aeronavegación, como Susana Ferrari Billinghus, quien fue la primera mujer en obtener la licencia comercial en América del Sur en el año 1937. En 1935 se fundó con capitales argentinos e italianos la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos, que utilizaba hidroaviones Macchi C-94 y se especializó en cubrir las rutas del litoral aprovechando el curso de los grandes ríos. 5 años más tarde, el gobierno le autorizó al ejército argentino implementar una ruta entre Buenos Aires y Esquel de modo regular. Así nació Líneas Aéreas del Suroeste y para 1944 apareció Líneas Aéreas del Noreste, uniendo la capital con Puerto Iguazú. El 11 de febrero de 1944 se da el primer paso para el nacimiento de la más moderna de las Fuerzas Armadas y se crea el Comando en Jefe de Aeronáutica. Finalmente, el 4 de enero de 1945, la Fuerza Aérea Argentina nace como Fuerza Armada Independiente al crearse su secretaría. A partir de esta fecha, la nueva fuerza asume en pie de igualdad con el Ejército y la Marina de Guerra la alta misión que significa la custodia y defensa de la soberanía nacional. Como pago por la deuda que Gran Bretaña tenía con la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, se recibieron modernos aviones a reacción, entre ellos los famosos Gloster Meteor y los bombarderos Avro Lincoln y Lancaster. Con esto, la Fuerza Aérea Argentina se convierte en la primera en poseer aparatos de reacción en América Latina. En términos de confort, el avión dio un gran salto con la Segunda Guerra Mundial y todas las sociedades mixtas se vieron beneficiadas. Los aviones sobrantes del conflicto eran en muchos casos bombarderos convertidos en aviones de pasajeros. Para 1949 resultaba obvio que la experiencia de las sociedades mixtas era un rotundo fracaso. En un nuevo giro de timón, el gobierno de Juan Domingo Perón emitió el decreto 10.459, mediante el cual el Estado se quedó con el control de las empresas Aeroposta Argentina, Alfa, Sonda y Fama y las fusionó para convertirlas en una sola empresa. Así nace Aerolíneas Argentinas. En ese 1949 se produjo otro hecho fundacional. Se inauguró el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que había comenzado a construirse 4 años antes. La Fábrica Argentina de Aviones fue una empresa fundada en 1927 en la ciudad de Córdoba y auspiciada por el Estado. Llegó a tener algunos de los diseños más sofisticados del planeta, pero nunca despegó del todo, y siguió en una relativa decadencia que, según sus críticos, continúa hasta nuestros días. La época de oro de la Fábrica Argentina de Aviones llegó en 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, y cuando docenas de ingenieros que habían servido a la maquinaria de guerra nazi enfrentaban la perspectiva de una nación destruida, sin industria, y en el peor de los casos, un tribunal acusándolos de la complicidad con la causa de Hitler. Fue por eso que muchos partieron de Alemania y todas las grandes potencias los querían. Estados Unidos, por ejemplo, reclutó a Von Braun, padre de los misiles nazis, quien fue el gran científico detrás de los cohetes de la NASA que eventualmente llevaron al hombre a la Luna. Uno de los primeros fue Émile de Bottin, francés, quien trabajó para los alemanes durante la ocupación de Francia y por eso lo estaban persiguiendo. Se escapa hacia la Argentina y desarrolla el Pulqui 1, un caza de reacción que es el primero en América Latina.
Poco después llega a la Argentina Kurt Tank, una de las estrellas del diseño aeronáutico mundial, quien había estado detrás de varios de los aviones más destacados del esfuerzo militar nazi. Argentina los acogió y les pidió grandes cosas, como era propio de un país que en ese momento superaba en riqueza a muchas de las naciones europeas. El entonces presidente argentino, el general Perón, le pidió a Tank que diseñara un avión de combate supersónico, un esfuerzo al que Estados Unidos apenas estaba llegando, pero en el que la fábrica argentina podía competir armada con los diseños de vanguardia llegados de Alemania. Así nace el modelo conocido como Pulky 2 que vuela en 1951. Nunca llegó a la velocidad del sonido, pero sí a 1100 km por hora, lo que alcanzaba lo mismo que un MiG-15 ruso o un F-86 Sabre estadounidense, lo más moderno del mundo en ese momento. De hecho, tanto el MiG-15 como el Sabre tenían algunas de las ideas sacadas de Tank. Pero el siguiente paso, la construcción en masa de esos modelos argentinos, nunca ocurrió. Según relatos de la época, los alemanes se quejaban de que la infraestructura industrial con la que contaba Argentina era precaria y sobre todo interfirió mucho la política. Que así se hacen muchísimas cosas en el país, se podrían hacer y está todo sin hacerse. Laburen, vivan laburando, no pidan más plata regalada. Laburen, que es la única forma que va a salir el país adelante, y déjense de joder, a ver si lo entienden de una buena vez, muchachos. Perón, el gran impulsor del proyecto, fue derrocado en 1955 y los fondos para el proyecto empezaban a escasear. Varios de los prototipos se vieron envueltos en accidente y el Pulky recién estaba listo para su producción en 1959. Pero lo que antes había sido un modelo nuevo ya empezaba a ponerse viejo frente a las alternativas disponibles. Fue un proyecto que duró 10 años en desarrollo cuando la tecnología avanzaba muy rápido. Cuando nació competía con el Sabre o con el MiG-15, pero en el 59 tenía que competir con los aviones supersónicos. Al final de la década del 50, la Fuerza Aérea Argentina decidió comprar un avión estadounidense en vez del Pulky. Para entonces, Tank ya se había ido con sus planos a la India, en donde sí consiguió fabricar un avión en serie. Para 1959, la empresa Aerolíneas Argentinas había incorporado su primer jet y se había convertido además en la primera aerolínea del hemisferio sur en operar aviones a turbina. Con los aviones llegados de Gran Bretaña, la Fuerza Aérea comienza en 1952 su presencia en la Antártida. En ese entonces, el vicecomodoro Gustavo Marambio realiza un lanzamiento de elementos de supervivencia sobre la base General San Martín del ejército argentino con un avión Avro Lincoln. La tarea continuó durante los años siguientes, pero para terminar con el aislamiento antártico se necesitaba de una pista de aterrizaje. La tarea se inició el 30 de agosto de 1969 en la isla Marambio. Se despejó el terreno, se alisó una pista y la inauguración de la base se efectuó el 29 de octubre, recibiendo el nombre del primer comandante de la FATA, vicecomodoro Gustavo Marambio. Por entonces Aerolíneas Argentinas resolvió incorporar en 1965 otro moderno jet, el Boeing B-707, y con ello inauguró una sociedad con la empresa norteamericana que continúa hasta la actualidad. Entre 1970 y 1975 encaró la renovación total de su flota incorporando aviones B-747 Jumbo para los vuelos de largo recorrido y B-737 para el cabotaje y los servicios regionales. El 4 de diciembre de 1973 se realiza el primer vuelo transpolar bicontinental uniendo el continente americano con Oceanía. Por otra parte, la empresa Austral Líneas Aéreas surgió como tal en 1971, pero devino de la fusión de la empresa homónima fundada en 1957 y de Aerotransporte Litoral Argentino en 1956. Esos 9 primeros años de la empresa operó de forma privada, pero en 1980, debido a las pérdidas acumuladas y considerando que el principal acreedor era el Estado Nacional, Austral fue estatizada. El 2 de abril de 1982, la Argentina inicia las operaciones en las Islas Malvinas. La Fuerza Aérea participa en ella y en el posterior conflicto con Gran Bretaña que se prolonga hasta el 14 de junio. Durante el conflicto, la Fuerza Aérea recibe el bautismo de fuego el día 1 de mayo. Desde entonces, muchas de sus operaciones causan admiración en el mundo por su audacia y las condiciones adversas a las que debieron sobreponerse. 55 hombres de la Fuerza Aérea ofrendaron sus vidas en esta guerra, pero eso lo veremos en un próximo episodio. El ingreso de mujeres a las Fuerzas Armadas Argentinas se inició en 1980, en la Armada y en la Fuerza Aérea, en tanto que el Ejército lo permitiría recién en 1981.
En el caso puntual de la Fuerza Aérea, en 1980 se habilitó el ingreso de mujeres suboficiales para el cuerpo de comando, y en 1981 se habilitó el ingreso de mujeres oficiales, pero solo en el cuerpo profesional. Recién en 2001 se permitió el ingreso de mujeres oficiales en el cuerpo de comando, es decir, de las unidades de combate, quedando desde ese momento habilitadas para formar parte de todas las especialidades de la fuerza. En 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem decide privatizar Aerolíneas Argentinas, Austral se sumó a la operación y se avanzó en la fusión de ambas que quedó inconclusa. En realidad, se logró en el departamento comercial, pero en el escalafón de vuelo, pilotos, tripulantes de cabina, nunca se pusieron de acuerdo. Por otra parte, la operación de flotas diferentes obligó, y sigue siendo así, a operar por separado los talleres de mantenimiento. En definitiva, el intento quedó trunco y persiste hasta nuestros días. El plan original de privatización establecía que Iberia, la compradora, tendría socios locales que finalmente nunca concretaron la inversión. Sin embargo, sumida en su propia crisis, Iberia desguazó parte de Aerolíneas para pagar con el dinero de esa venta parcial lo comprometido en la privatización. Además, Aerolíneas debió enfrentar una fuerte competencia en los 90 de nuevas empresas como Dinao, Southern, pero sobre todo del APA, Líneas Aéreas Privadas de Argentinas, que había nacido en 1976. Sin embargo, el accidente en el aeroparque del 31 de agosto de 1999 acabó con la vida de 63 personas y dejó en crisis al APA, que en su momento de mayor esplendor acaparó el 30% del mercado aéreo de cabotaje. Este fue uno de los accidentes más impactantes, recordados y tristemente célebres de la historia de la aviación comercial local. Más cercano a nuestros días, el último hito de la aviación argentina tiene que ver con un logro personal, en este caso el de Sofía Avier en convertirse en la primera aviadora argentina egresada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En Argentina Z vamos a resumir toda la historia de la Argentina en breves capítulos temáticos. Si querés entender por qué la Argentina actual está como está, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para no perderte ningún episodio. Y si el video te gustó, déjanos un comentario y compartirlo en tus redes.